del fin del mundo para el año 2000. Y ahora que realmente se están cumpliendo estas profecías, que están ocurriendo cosas y otras están dejando de ocurrir porque hay gente que está tratando de hacer lo imposible para evitarlo, siempre habrá un sector de gente como que no se da cuenta o que no quiere darse cuenta o no le interesa darse cuenta. Pero hay otros que sí estamos de alguna manera comprometidos en no solamente tener las cosas claras, hacérselas ver claras a los demás y mantener la claridad y mantener la conciencia despierta, el compromiso diario, pues para que la cosa funcione. Muchas veces el concepto general, o que se ha escuchado mucho, o que se ha dicho mucho, es no estáis preparados para recibir este conocimiento aún. ¿Quién decide este conocimiento? Nosotros aún no estamos preparados. Al principio, cuando nosotros empezamos el contacto hace 38 años atrás, sobre ciertas cosas que preguntamos, sí, ellos dijeron que no estábamos preparados para eso. Y me doy cuenta que si nos hubieran hablado de esas cosas, nosotros inmediatamente hubiéramos reaccionado de una forma como muy negativa. ¿Ya? Porque habría ido en contra de ideas de las que ya teníamos nosotros teníamos una idea fija, o estábamos prejuiciados en nuestra propia formación cultural, nuestra propia preparación. Entonces, en ciertas cosas fue gradual, en otras cosas fue muy rápido. Pero al cabo de tantos años, pues hoy por hoy tenemos ya una dimensión muy amplia, tenemos ya la madurez y la conciencia. Recordemos que cuando empezamos el contacto nosotros teníamos 18 años de edad, la mayoría de todos los que empezamos. Entonces hemos ido creciendo, madurando con la experiencia del contacto, hemos ido entendiendo muchísimas cosas. No teníamos mucho bagaje previo, lo cual también contribuyó a que tuviéramos una mente muy amplia y no simplemente tratáramos de integrar la información dentro de lo que ya creíamos, sino más bien casi como empezando con tablas rasas, o sea, realmente éramos vasos vacíos que podían ser llenados. En tu andadura por este camino de contactado que has vivido en tu vida, que me imagino que tampoco ha sido fácil, ¿verdad? Ha estado divertido. Ha sido divertido. ¿Sientes que ha habido un antes y un después en tu sentir, en tu manera de ver las cosas? ¿Ha cambiado mucho tu vida? Yo diría que obviamente cambió muchísimo cuando tuvimos el contacto, pero con cada experiencia que ha habido también ha ido cambiando. Con las experiencias como se han venido dando a lo largo de estos 38 años, realmente han modificado mucho la percepción, la visión de las cosas. O sea, hemos ido madurando y creciendo con el contacto. Entonces, sí, realmente los cambios se han venido dando, pero no una vez, sino de forma continua y constante, ¿no? Es un reciclaje permanente ya de tu visión de las cosas, de tu perspectiva. Ahora entendemos mejor todo lo que fue la experiencia desde el inicio, podemos ver las cosas con otra perspectiva, con la perspectiva de los años y la madurez, y sin tratar de ser demasiado permisivo o podemos decir demasiado cómplice, considero de que independientemente de los errores cometidos, que yo cometí muchísimos a lo largo de todos estos años, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, y dentro de todo lo malo, los errores y defectos que pudimos haber, o que tuvimos, o que tuve, todo eso ha permitido que hoy día tenga la posición, la postura, la actitud, el conocimiento, la preparación, la actitud que tengo en la actualidad. Así que mal que bien, gracias a todo eso, estoy aquí delante de la cámara pudiendo dirigirme a todos ustedes. ¿Cuál fue el desencadenante? O sea, ¿qué es lo que te llevó a esta intuición de que tenías que hacer ese contacto cuando tú tenías 18 años, o fue una cosa que salió espontáneamente? Como te digo, un año antes, desde los 17 años, tenía esa, ya sea por el tránsito de la adolescencia, la juventud, se despertó en mí una necesidad urgente de responder preguntas. Pues, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces, a raíz de que mi padre dio una conferencia en una agrupación yoga, pues dejé de buscar esas respuestas en la religión. Había estudiado 11 años con los hermanos maristas, dejé de buscarlas en la ciencia, que era todo el conocimiento que mi padre nos daba, ya para buscarlas pues a través del esoterismo, a través de la hatha yoga, la mantra yoga meditación, a través del orientalismo. Y después de un año pues de estar meditando y de estar leyendo libros y todo, seguía sintiéndome como al principio, o sea que no había encontrado las respuestas. Entonces, cuando surgió la posibilidad esta del contacto extraterrestre, pensé que a través del contacto podríamos encontrar esas respuestas. Y realmente al final siempre fue como al principio, las respuestas se encuentran dentro de uno mismo. Hay muchos detonadores, hay muchos desencadenantes, pero todas las respuestas siempre están en uno.
Desde que tuviste este contacto, desde que estás a los 18 años hasta hoy en día, ¿qué cambiarías de ese contacto? Si ahora volvieras a tener un contacto, ¿lo harías de la misma forma? ¿Lo percibirías de otra manera? Ah, no, ¿Te gustaría que alguna cosa naturalmente. fuera diferente que no te acabó de gustar? Sí, pero yo me doy cuenta que cuando quise que el contacto fuera como yo quería o creía o pensaba que debía darse, metí la pata. Así que preferiría que fluya solo nomás y estar disponible para la dinámica propia del contacto sin poner mucho de mi parte. En este planeta, ¿crees que venimos a evolucionar o a despertar? Pienso que la evolución es una forma de despertar, o sea, de ir dándose cuenta, de pasar de una etapa a otra, de ir ascendiendo ya en niveles de comprensión, de percepción de las cosas. Ya sé que lo estás haciendo, pero desde tu corazón, ¿qué nos dirías? ¿Te has sentido alguna vez manipulado? ¿Has tenido, aunque sea la sensación de serte sentido manipulado? No, en ningún momento, y no creo exagerar, en ningún momento de estos 38 años me he sentido manipulado ni por extraterrestres, ni por entidades de otros planos y dimensiones. Me he sentido guiado, me he sentido observado, sí, guiado y observado, ya dirigido, pero porque yo he querido, ya, porque he sentido la buena intención, y aunque haya muchas cosas que uno todavía no comprenda y muchas cosas que uno hubiera querido que fueran de otra manera, fueron como fueron y uno con el tiempo llega a entender que fueron de la mejor manera. Tú tienes muchos seguidores que durante décadas han preparado las claves para el despertar de la auténtica verdad, de la gran manipulación que estaba sucediendo en la Tierra y que tú podías aportar luz a esas propias confusiones, no solo a través de los hermanos cósmicos, sino a través de ti mismo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, primeramente, debe haber muchísima gente que siga a Sixto Paz, al personaje, ¿no? Pero desde el fondo de mi corazón creo que no he procurado jamás, ni he intentado que la gente me siga. O sea, que siga a la persona, que se quede con el personaje, sino que más bien la gente se quede con el mensaje. Es más, siempre trato de dar más de lo que se espera de mí, para que la gente con el tiempo pueda caminar por sí misma sin necesidad de crear dependencias. Ahora, lo que no se puede evitar es que la gente se aferre a la persona, ¿no? Que se identifique con la persona, más que identificarse con el mensaje, sino que se identifica con el mensajero. Y muchas veces apoya a la persona más que al mensaje, ¿no? Por eso al final no importa quién sea el mensajero, lo importante es que si el mensaje es un mensaje universal, hay que apoyar al mensaje, no tanto al mensajero. Si con ello tenemos para apoyar el mensaje que apoyar al mensajero, pues qué bueno, hasta que sea, mientras que el mensajero represente el mensaje y mientras que sea útil. Ahora, he tratado de ser útil al plan, he tratado de estar a disposición del mismo, porque me siento bien, me siento identificado con él, he encontrado muchísimas respuestas, considero que el mensaje es más que positivo. El mensaje lo que pretende realmente es que cada uno llegue a tener contacto consigo mismo, que mejore su contacto con los demás también, y como consecuencia que se abra el contacto con el universo. Este contacto no es sencillo, hay que irlo planteando, o sea, irlo trabajando cada día con uno, cada día también con los demás, porque es una cuestión dinámica. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, y todo eso como consecuencia trae el contacto, o sea, con otras dimensiones, con otros seres y todo. Ahora, ese contacto también requiere de nosotros ya el que nos esforcemos para estar a la altura de las circunstancias, para poder de pronto ir donde somos citados, ¿no? O sea, el contacto no se va a dar en cualquier sitio. Es cierto que no importa tanto el lugar, depende más de la preparación de las personas, pero siempre hay lugares que son como más mágicos, lugares que son energéticos, lugares donde si se dan las cosas es porque realmente obedece a toda una serie de elementos y de circunstancias que todas conspiran o coinciden para que la experiencia se dé. O sea, ¿por qué los guías pidieron que fuéramos al desierto de Chilca? Si podíamos tener el contacto de pronto en el techo de la casa. Hemos tenido experiencias de que en la sala de la casa de mis padres hemos tenido la experiencia de recibir los cristales de cesio, de tener una experiencia muy directa. Pero la mayoría de las experiencias y los contactos más profundos han sido realmente pues, en lugares donde al final estamos en petit comité o estamos aislados ya y se crea una magia especial en donde solamente las personas que estamos viviendo la experiencia pues estamos como dando
paso adelante para entrar en un portal hacia otra realidad y entrar en conexiones mucho más profundas. Aquellas personas que se han arriesgado a acompañarnos, o sea, desde periodistas, un psiquiatra, una juez y todo, que han estado con nosotros y han compartido esta magia y han estado las horas o los días que esto ha supuesto, pues realmente han llegado a vivenciar lo mismo, pero siempre en lugares bastante mágicos, como puede ser Chilca, la isla de Pascua, como puede ser Benasque, aquí en el Pirineo Aragonés, o puede ser de pronto en Peñagolosa, en la montaña de Peñagolosa, en Castellón de la Plana. O sea, son lugares donde se dan cosas extraordinarias cuando uno está en sintonía con el lugar, con las personas, consigo mismo, y terminamos estando en el momento justo con las personas precisas haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Naturalmente. Mira, Claro, sí. aquí tengo otra pregunta, que es, ¿por qué tú crees que estos seres, estas entidades que han contactado contigo, se han expresado claramente? Claro que sí. ¿Has entendido claramente? ¿Por qué yo? Lo que pasa en las transmisiones, en los mensajes, normalmente es que como ellos no hablan, sino que envían paquetes de datos, Sí, eso sí. siempre está sometido a la interpretación de la persona, o al propio criterio de la persona que lo está transcribiendo. En cierta Claro que manera. sí. ¿Tú crees que han sido suficientemente claros contigo? Siempre ellos han sido lo suficientemente claros. Lo que pasa es que no siempre uno ha estado muy claro consigo mismo. En la medida en que uno se ha ido aclarando, en la medida en que uno ha ido conociéndose más y mejor a sí mismo, le resulta más sencillo, más fácil poder realmente distinguir, diferenciar dónde está la comunicación y dónde está realmente tus aportes o tu cuota o lo que se filtra de tu persona. Entonces, esto ha sido gradual, ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, de ellos hacia nosotros, de nosotros con ellos, o sea, y de todo esto hemos salido ganando porque realmente esto ha ayudado a que nos conozcamos más y mejor, y que sepamos realmente interpretar de la mejor manera el mensaje de ellos, para que sepamos realmente separar lo que es de nuestra cosecha y no, o mantenernos lo más asépticos posible para que el mensaje fluya pues sin mayores distorsiones o variaciones. Así que realmente sí, ha sido un largo proceso de crecimiento y de avance, y los resultados son que hoy día considero que los mensajes son cada vez más limpios, más puros, más libres de todo tipo de intromisiones, y que los guías siempre fueron claros con nosotros. Nosotros éramos los que no terminamos de aclararnos. Ahora, ¿y por qué yo tuve contacto? Considero de que si realmente había alguien contactado, pues en la casa de mis padres, ya en el hogar donde nací, era mi papá, porque mi papá realmente fue el que nos inquietó, el que nos motivó, el que creó un poco el camino. Entonces esto ha sido como una carrera de postas, o sea, cada uno ha llevado el testigo, ¿no? O sea, una parte de la competencia, y al final gana todo el equipo. Entonces, así como yo, mucha gente ha venido después dentro de los grupos nuestros, mucha gente fuera de nuestros grupos, motivada, inspirada realmente por el contacto nuestro, también se motivó a tener contacto. Recuerden ustedes el caso de Francisco Padrón, Paco Padrón, de la Operación 23 en las Canarias. Él era un periodista de Radio Nacional de España, que cuando Benítez llega al Perú, nos entrevista y es testigo del contacto, regresa, saca todas las noticias. Él se motivó tanto en 1975, Paco Padrón, que reúne a un grupo de empresarios, un grupo de periodistas allí en Canarias, y ellos organizan un grupo de contacto, y a través de, no de psicografía, sino de la Ouija, ellos comienzan a canalizar mensajes, incluso hasta usan un ordenador y todo, y tienen experiencias como el avistamiento en la playa de La Tejita, ¿no? De lo que mencionó Benítez ahí en el incidente de la Montaña Roja en su libro. O sea, y tuvieron experiencias intensas, simplemente porque se dieron una oportunidad y porque fueron la consecuencia del detonador que supuso nuestro contacto, como también lo había sido en su momento la inquietud o la búsqueda que mi padre había iniciado antes que nosotros naciéramos. ¿Tú crees que ahora se van a intensificar estos contactos, estas visiones? ¿Se va a ampliar a más gente que han contado? Que pienso que, una parte de ese sí, pienso que este año va a ser espectacular en cuanto a todo tipo de manifestaciones, de experiencias de todo tipo, y que cada vez va a haber más contactos y más contactados, como de alguna manera antesala de lo que va a ser el encuentro definitivo con la humanidad. Antes has hablado de que lo que no harías en esta vida lo harías en la siguiente. Así es. Que por tanto crees en la reencarnación. Totalmente convencido de la reencarnación. O sea, no es que crea, sino que estoy convencido de que existe. ¿Tú crees que existen previos antes de reencarnar? O sea, antes de que vengamos aquí reencarnados, ¿existen como unos pactos entre almas para llevar a cabo unas determinadas opciones, unos determinados
trabajos aquí en la tierra de aprendizaje. Estoy convencido de que antes de nacer nosotros negociamos con unas entidades espirituales que se llaman los señores del karma o los guardianes